Si pensabas que esto era solo otro choque de declaraciones para encender titulares, te tengo que decir algo incómodo desde el inicio. Lo que se dijo en las últimas horas, y sobre todo el momento en que se dijo, tiene el potencial de romper por completo el equilibrio que ha mantenido a América del Norte funcionando como un bloque, aunque sea a golpes, durante décadas. Porque una cosa es la retórica de campaña, y otra muy distinta es lanzar una amenaza que, en lenguaje diplomático, suena a ultimátum. Y cuando un ultimátum aparece en una relación tan interdependiente como la de Estados Unidos y México, el problema ya no es solo político, es económico, financiero, regional y sí, también psicológico. Lo que hace esto tan delicado no es solamente la frase en sí, es lo que activa. Porque cuando un presidente estadounidense sugiere poder total y lo mezcla con un tema históricamente inflamable como 1848, abre una puerta que Washington normalmente evita, la puerta de la memoria histórica convertida en política real. Y cuando esa memoria se convierte en bandera, ya no importa cuántos asesores digan, bajen el tono. La emoción colectiva hace el resto. Por eso esta crisis no se siente como un episodio más, se siente como un punto de no retorno, o al menos como un punto donde el costo de retroceder se vuelve humillante para cualquiera de los dos lados. Ahora, aquí viene lo que casi nadie está diciendo con claridad. La agresividad no siempre nace de la fuerza, muchas veces nace del miedo. Y en economía, cuando un sistema depende de que todo el mundo siga actuando como si nada pudiera cambiar, la mayor amenaza no es un enemigo militar, es un socio que decide dejar de obedecer el guión. Eso es lo que vuelve a México un factor tan explosivo en este momento. Porque México no es un país lejano que puedes presionar sin consecuencias directas. México es una pieza central del motor productivo norteamericano, es cadena de suministro, es manufactura, es logística, es frontera, es mano de obra, es acuerdos, es exportación, es importación. Y si alguien cree que puedes golpear esa pieza sin romper tu propio tablero, no está mirando el mundo real. Durante años, el sistema funcionó con una jerarquía tácita. Estados Unidos mandaba el tono, México aguantaba la presión, las empresas ganaban y el consumidor estadounidense disfrutaba precios relativamente bajos comparados con lo que costaría producir todo en casa. Esa fue la realidad, con matices. Pero fue la base, y la pregunta que hoy está en el aire es esta. ¿Qué pasa cuando México decide que esa jerarquía ya no le sirve? ¿Qué pasa cuando México empieza a hablar en términos de soberanía, de derecho internacional, de alianzas alternativas, y encima lo hace con una narrativa que prende fuego emocional en toda América Latina? Porque no nos engañemos, el tema 1848 no es un debate técnico, es una herida simbólica, es historia convertida en identidad. Y por eso mismo, cualquier amenaza pronunciada desde Washington no suena como defensa, suena como repetición de un patrón que muchos países de la región reconocen de inmediato. Presión, castigo, ultimátum y luego la frase de siempre, lo hacemos por estabilidad. Esa frase ya no convence como antes. Y aquí entra el punto económico de fondo que explica por qué esta crisis no se va a apagar con un comunicado elegante. Estados Unidos, hoy, no opera desde la comodidad del viejo mundo manufacturero intocable. Su economía es enorme, sí, pero también está cargada de tensiones internas, deuda, polarización, costos, competencia global y un ciudadano promedio que ya no tolera aumentos de precio como antes. Entonces, cuando aparece un conflicto con México, la amenaza real no es la imagen de fuerza. La amenaza real es la inflación, la disrupción, el caos en la cadena y la sensación de que el país ya no controla lo que antes controlaba. Por eso esta historia se entiende mejor si la miras como un choque entre dos realidades, la realidad del discurso imperial de otra época y la realidad de un mundo que ya tiene opciones, no perfectas, no totales, pero opciones al fin. Y en un sistema donde el dólar ha sido la herramienta central de poder durante décadas, la mayor pesadilla no es una declaración hostil en televisión. La mayor pesadilla es que se vuelva normal escuchar a países diciendo, vamos a diversificar, vamos a negociar distinto, vamos a reducir dependencia. Eso, para Washington, es una alarma de largo plazo. Ahora bien,
México tampoco está jugando esto como un berrinche emocional. Si algo cambió en los últimos años, es la forma en que México se presenta, menos reactivo, más estratégico, más consciente del escenario internacional y más dispuesto a convertir presión externa en cohesión interna. Y esa es una jugada peligrosa para quien amenaza, porque cada amenaza se convierte en propaganda gratis para el que resiste. Cada frase intimidante se transforma en prueba de que el viejo patrón sigue vivo. Y eso une a sectores que normalmente no se ponen de acuerdo en nada. Y cuando México responde rápido, en cadena nacional, y en lugar de calmar, decide enmarcar el conflicto como justicia histórica y derecho internacional, lo que hace no es solo contestar, lo que hace es cambiar el terreno del juego. Porque si tú llevas el tema a poder total, México lo puede llevar a legitimidad. Y en la arena global, la legitimidad es una moneda poderosa cuando tienes audiencias listas para creer que el orden actual está desgastado. Aquí es donde el asunto se vuelve más grande que México y Estados Unidos, porque en cuanto entra China con una frase aparentemente neutra sobre derecho internacional y no intimidación, lo que hace en realidad es algo más fino. Pone a Estados Unidos en el banquillo moral. Lo obliga a explicar por qué predica reglas para otros, pero usa presión dura cuando le conviene. Y Rusia, cuando lo enmarca como prueba de un orden unipolar basado en fuerza, no está opinando. Está usando el caso como vitrina, como ejemplo para vender su discurso de mundo multipolar. Y cuando Brasil, con Lula, decide hablar con más claridad de lo habitual, el mensaje regional se vuelve peligroso para Washington. Si esto le pasa a México, nos puede pasar a todos. Esa frase, en América Latina, tiene una carga histórica brutal, porque no se trata de simpatía personal con un gobierno u otro, se trata de un reflejo regional. Nadie quiere volver a la época donde un solo centro dictaba condiciones sin costo. Y ahora baja esto a la parte que casi nadie quiere mirar porque no da clips virales: el dinero. La economía entre Estados Unidos y México no es un detalle, es una arteria que alimenta industrias enteras: autos, electrónicos, alimentos, construcción, logística, empaques, componentes. Si esa arteria se estrecha por tensiones, el impacto se siente en precios, en inventarios, en empleos y en mercados. Y los mercados odian incertidumbre, no por moral, por matemática. La incertidumbre es riesgo, y el riesgo sube el costo del dinero. Entonces, cuando Trump usa lenguaje máximo, incluso si su intención es dominar el relato, lo que activa en paralelo es pánico frío en oficinas donde no se vota, pero se decide: las empresas, las cadenas, los fondos, los proveedores. Y esas personas no piensan en 1848, piensan en entregas, contratos, trimestres y márgenes. Ahí es donde el discurso político se estrella con el mundo real. Y aquí viene una parte que te va a interesar si estás tratando de entender por qué esto puede escalar. México tiene palancas que no son solo simbólicas, son prácticas: cooperación fronteriza, migración, comercio, seguridad, energía, transporte. Y en el momento en que México decide que esas palancas se negocian en igualdad y no como obligación, Washington enfrenta una situación que no le gusta: negociación real, no imposición. Negociación real implica concesiones, y concesiones implican admitir que el otro tiene poder. Y eso, para un político que vende la imagen de control total, es veneno. Por eso, la reacción en Washington suele seguir un guión. Primero, la línea dura para demostrar fuerza. Después, filtraciones a medios para medir la reacción. Luego, aclaraciones técnicas. No quisimos decir eso, se malinterpretó. Fue un mensaje firme, pero buscamos diálogo. Y en ese punto, el público ya está encendido. Los clips ya están rodando. La narrativa ya se volvió identidad. Y el problema de la política moderna es que retroceder se percibe como derrota, y nadie quiere perder frente a cámaras. Ahora, en este tipo de crisis, siempre aparece una capa extra: rumores y especulaciones, que si México va a acelerar acuerdos comerciales fuera de Estados Unidos, que si habrá mecanismos de pago alternativos en comercio bilateral con otros socios, que si habrá reuniones discretas con potencias que buscan precisamente este tipo de fisuras. ¿Está todo confirmado? No.
Pero en geopolítica, el rumor también importa porque mueve expectativas. Y cuando las expectativas cambian, el comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, el mundo se reacomoda. Y si estás pensando, bueno, pero al final Estados Unidos siempre se impone, te entiendo, porque esa ha sido la película por mucho tiempo. Pero aquí está el giro. El poder de Estados Unidos funciona mejor cuando el resto acepta el mito de su inevitabilidad. Cuando alguien lo desafía y además no se derrumba de inmediato, el mito pierde brillo. Y en un sistema global que ya está lleno de cansancio, ese brillo era una parte del control. Lo más peligroso de este momento es que México no está actuando como una nación desesperada que protesta para salvar orgullo. Está actuando como una nación que busca reencuadrar la relación. Y cuando una relación estructural se reencuadra, no se arregla con un apretón de manos, se reescribe con nuevos términos. Y los nuevos términos duelen porque alguien pierde privilegios. Ahora déjame decirte algo directo. Esto también tiene una dimensión interna en Estados Unidos que puede explotar, porque cualquier escalada con México golpea estados, industrias y votantes. Y cuando los precios suben o los empleos tiemblan, la narrativa patriótica se vuelve difícil de sostener. Además, existe otra realidad que Washington conoce bien. México no es un tema externo. México es parte de la vida cotidiana estadounidense. Comunidades, familias, trabajo, agricultura, consumo. Eso hace que una confrontación abierta sea políticamente rentable en un sector, pero políticamente tóxica en otro. Y si a eso le sumas que el escenario internacional está mucho más competitivo, lo que tienes es un momento donde una mala jugada puede generar el efecto contrario. En lugar de intimidar, une a los demás. En lugar de aislar a México, lo vuelve símbolo. En lugar de hacer que México retroceda, le da combustible para decir, ven, esto es lo que siempre hemos dicho. Y esa frase, en América Latina, prende como gasolina. Ahora, si estás escuchando esto desde México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica o España, déjamelo en los comentarios porque me interesa saber desde dónde se está viendo esta historia. Y si este análisis te está aportando algo, deja un like para que no se pierda entre el ruido, porque lo que viene después es la parte más delicada, el choque entre orgullo nacional y realidad económica. Porque si esto sigue escalando, el primer campo de batalla no será un mapa, será el comercio. Aranceles, inspecciones, retrasos, restricciones, mensajes duros que en la práctica son freno a la economía real. Y cuando el comercio se vuelve arma, la gente común paga la cuenta, no en discursos, en el supermercado, en la gasolina, en el trabajo. Y ese es el punto donde el relato político se enfrenta a la reacción social. México, por su lado, parece estar apostando a algo, convertir esta confrontación en una prueba regional, una prueba de si América Latina puede responder de forma coordinada a la presión. Y aunque no haya una alianza formal perfecta, basta con que varios gobiernos digan, apoyamos el derecho, rechazamos amenazas. Con eso ya cambias la atmósfera. Ya no es México contra Estados Unidos. Es una región observando si el centro aún puede imponer sin costo. Y Estados Unidos, cuando siente que se le escapa la narrativa, suele hacer dos cosas a la vez: endurecer el tono en público y abrir canales privados para negociar. El problema es que México, si está jugando bien, va a exigir que cualquier negociación privada no se vea como rendición pública. Va a querer resultados que pueda vender internamente como victoria. Y Estados Unidos, si está jugando bien, va a querer que cualquier resultado no parezca concesión. Ahí nace el choque, porque ambos necesitan ganar frente a su audiencia. Y justo ahí es donde una crisis diplomática se vuelve peligrosa, cuando el objetivo ya no es resolver, sino no verse débil. Y la historia está llena de momentos así, momentos donde la lógica no manda, manda la imagen. Lo que podría cambiar la dirección de todo esto es un factor que nadie controla: el tiempo. Mientras más dura una escalada, más actores se meten, más filtraciones aparecen, más rumores se vuelven posibles, más mercados reaccionan, más discursos se radicalizan. Y cuando la radicalización se vuelve rutina, el retorno a la normalidad se hace difícil.
porque la normalidad empieza a parecer traición para los más encendidos. Y si te preguntas, ¿qué puede hacer México que realmente le duela a Washington? Piensa en esto. No es una sola acción dramática. Es una serie de pequeñas decisiones que, juntas, alteran la dependencia, diversificar mercados, negociar con más socios, fortalecer rutas alternativas, convertir cada amenaza en un argumento para acelerar independencia económica. Esa es la verdadera amenaza para un sistema basado en jerarquías, no un golpe inmediato, una erosión lenta. Y si te preguntas, ¿qué puede hacer Washington que realmente le duela a México? Lo mismo, presión económica, freno comercial, narrativas de seguridad, amenazas de sanción y el uso de instrumentos que históricamente han funcionado porque México, durante décadas, no tuvo espacio para responder. Pero el punto de esta historia es precisamente ese. Hoy México está tratando de construir ese espacio. Y cuando ese espacio existe, la presión ya no es definitiva, se vuelve negociable. Ahora, hay un elemento psicológico que no puedes ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, el desafío no se siente como una pataleta aislada, se siente como parte de un cambio de época. Un cambio donde la idea de un solo centro está siendo cuestionada por muchos frentes a la vez, y eso hace que cada conflicto local se vuelva símbolo global. Por eso, lo más probable no es que mañana haya una solución final. Lo más probable es que veas una secuencia: declaraciones fuertes, respuesta firme, intervención de aliados con frases calculadas, movimientos económicos discretos y luego una negociación que se vende como victoria por ambos lados. Pero aún si ocurre eso, lo importante ya habrá pasado. La relación habrá cambiado, el precedente habrá quedado, y los precedentes importan, porque después de un precedente, otros se animan, otros prueban límites. Otros descubren que el centro no siempre puede imponer sin pagar costo, y ese descubrimiento por sí solo reordena el tablero. Al final, la pregunta que queda no es solo si Trump midió mal el momento, o si México está arriesgando demasiado. La pregunta real es esta: ¿cuánto aguanta un sistema cuando su estabilidad depende de que nadie se atreva a renegociar su lugar? Porque si México logra sostener una postura firme sin colapsar, aunque sea parcialmente, el mensaje para el mundo es fuerte. Se puede resistir, se puede negociar, se puede cambiar el guión. Y si eso ocurre, no estaríamos viendo una simple pelea bilateral. Estaríamos viendo el inicio de una etapa donde el continente ya no funciona bajo un solo tono, donde cada país empieza a medir su margen de maniobra, y donde la hegemonía ya no se asume, se disputa. Así que quédate con esta idea. Cuando el lenguaje de poder total aparece, normalmente es porque alguien siente que el poder se le está escapando en silencio. Y en ese tipo de momentos, el peligro no es solo lo que se dice. El peligro es lo que el otro decide hacer con eso. Porque México puede convertir la amenaza en narrativa, en coalición, en estrategia, en aceleración de independencia. Y Washington puede convertir su necesidad de control en una escalada que termine dañando su propia economía más de lo que pretende dañar al rival. Si te interesa que siga este tema y lo desglose con escenarios posibles, déjame un comentario con la palabra escenarios y dime qué parte quieres que analicemos primero: el impacto económico, la reacción regional o el juego interno en Washington. Porque esto, te lo digo claro, no se va a quedar en un simple intercambio de frases. Esto ya cambió la atmósfera, y cuando la atmósfera cambia, el siguiente movimiento nunca es pequeño.